Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. No olviden seguirme en redes sociales, me encuentran en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en WhatsApp, en YouTube. Y recuerden darle like a este video y compartir para que nuestro contenido llegue a más personas. Bueno amigos, el primer hecho histórico del que vamos a platicar el día de hoy es un asesino sumamente desgarrador. Estoy hablando del crimen de la katana con el que se popularizó en el año 2000 este nefasto crimen. Se da el 1 de abril del año 2000 a las 6:30 de la mañana en Murcia, en España. Las víctimas serían un matrimonio de nombre Rafael y Mercedes de 51 y 54 años respectivamente, y una pequeña de 9 años, hija de ellos, con síndrome de Down. Lo que trasciende de este crimen es que el asesino fue un hombre, un adolescente de hecho, llamado José Rabadán Bar. ¿Quién era este joven? Hijo de este matrimonio y hermano de esta pequeñita con síndrome de Down. Este parricidio y fratricidio cometido por este adolescente de 16 años trasciende mucho porque este joven fue reconocido inmediatamente cuando salió en la televisión, ya procesado por el crimen, y mucha gente lo reconoció, admitió que era un joven tranquilo, que incluso era respetuoso, que un joven que cuya familia acostumbraba a ir a la iglesia. Se sabía que era aficionado a las artes marciales, tomaba clases de karate, le llamaban mucho la atención las armas blancas, las armas utilizadas en las diferentes artes marciales, y muchos lo recordaban como una persona tranquila, pero él pasaba por un infierno personal que mucha gente consideraba que no meritaba por ningún motivo hacer lo que hizo, del que obviamente no platicaba con nadie, pero un año antes de que él cometiera estos crímenes, había intentado fugarse de su casa y además también había intentado abandonar la escuela. Finalmente, el 1 de abril suceden los siguientes hechos. Poco después de las 6 de la mañana, él entra a la recámara de su papá, nada más estaba su papá, y mientras estaba dormido, lo atacó varias veces con una katana, este sable japonés muy filoso que utilizan los samuráis. Se sabe que la hoja era de unos 71 centímetros más o menos, y le propinó varias heridas a su papá, muchísimas. Su madre y su hermana se despiertan por el escándalo y su mamá trata de refugiarse en la recámara de su hermanita pequeña y además protegerla. Esto obviamente pues no resultó porque él las atacó y las asesinó con la misma katana. El cuerpo de su madre fue encontrado incluso con varios dedos cercenados porque ella intentó defenderse. Y lo más desgarrador, el asesinato de su propia hermana de 9 años con síndrome de Down. Se sabe que también tenía un machete y no terminó de asesinarlas con la katana, entonces finalmente fue por el machete y terminó de matarlas a sangre fría. Después de asesinarlos, se sabe que él cortó las cabezas de sus víctimas y las metió en unas bolsas y posteriormente las metió en el baño, porque él en algún momento tuvo la intención de deshacerse de los cuerpos, sacándolos por partes de su casa. Él finalmente desiste de esta idea, se sabe que se dio un baño, se limpió la sangre, tomó todo el dinero que pudo y finalmente trató de huir. Trató porque realmente nunca se le dieron intenciones de escapar de ninguna manera. Tomó un teléfono celular y se fue de la casa. Se sabe que esto sucede alrededor de las 7 de la mañana, y se sabe que antes de salir de su casa hizo 2 llamadas telefónicas, una a un amigo y otra a la policía.
y en ambos casos reconoció el crimen. Él admitió que había asesinado a su familia, pero ni su amigo ni la policía le creyó. Así que él había conocido a una amiga por internet, la había convencido de darle hospedaje y se marchó hacia Barcelona. Pero antes de llegar, él vuelve a hacer una llamada a la policía. Esta vez sí le hacen caso, sí van a su casa, corroboran los crímenes y finalmente él es detenido solamente 2 días después en una estación de tren. Durante el juicio se determinó que él había tenido un episodio de un cuadro de psicosis epiléptica. Esto fue corroborado por un psiquiatra. Y por lo que supuestamente no habría sido capaz de controlar sus propios movimientos, sus propias acciones durante los asesinatos. Esto es confirmado por otro médico que aseguraba que a pesar de tener epilepsia, el asesino había tenido una mezcla de confusión y arrebato provocado por una serie de creencias que se desarrollaron en la mente de José Rabadán y que habían desencadenado en una conducta desconectada por completo de su personalidad. Cuando los forenses llegan a la casa de la familia, se sabe que contaron alrededor de unos 80 cortes entre los 3 miembros, unos 30 en el cuerpo de su padre, unos 35 cortes en el cuerpo de su madre y casi 20 en el cuerpecito de su hermana. El juicio duró alrededor de media hora, fue un juicio rapidísimo, fue un juicio muy corto, pero sorprendentemente José Rabadán solamente es condenado a 6 años en una correccional para menores y únicamente a 2 años después en libertad condicional. La condena se sustentó en este cuadro de psicosis epiléptica idiopática y además porque él era menor de edad, únicamente tenía 16 años. Nunca negó los crímenes, no ocultó información, pero no se mostraba muy arrepentido de sus acciones. La sociedad se indignó muchísimo con este crimen y obviamente desencadenó toda clase de teorías, confabulaciones. Se habló de que había satanismo, de que la juventud estaba muy mal influenciada, que él tenían culpa los videojuegos, aunque sí se sabe que él era un jugador recurrente de Final Fantasy, los gamers sabrán de qué hablo, y que pasaba mucho tiempo en la computadora. Se le atribuyó también el rol de psicótico. Entonces, el juicio del asesino de la katana, o del crimen de la katana, se volvió sumamente mediático y dividió a la sociedad española, porque algunos consideraban que la condena había sido mínima para estos ataques, pero también muchos consideraban que no toda la culpa del joven, sino el entorno social, de la tecnología, de lo que veían en la televisión, etcétera, algo que no ha desaparecido hasta nuestras fechas. Finalmente él cumple su condena, sale libre y 17 años después declaró en televisión: me llamo José Rabadán y maté a mis padres y a mi hermana. También declaró que dijo que no había sido él quien había cometido sus crímenes, sino que aunque sí era su cuerpo el que había destrozado a su familia, se sorprendió él mismo de sus propias acciones y que solamente quería volver a su calma para que no se viera él mismo, pero desgraciadamente él aseguraba que su cuerpo había tomado la navaja, la katana, y había cometido estos horribles crímenes. Él declaró también en algún momento que él no tenía explicación para lo que había hecho, sino que simplemente quería ser libre. Refiriéndose a su hermana, él dijo que no quería matarla, pero que al pensar y al saber que se quedaría solo en el mundo, consideró que no tenía otra opción. En algún momento también él declaró que él sentía que su familia lo asfixiaba con sus exigencias, pero esto también indignó mucho a la sociedad, porque cuando él deja la escuela, su padre le exigió que siguiera estudiando, incluso le sugirió que ingresara a una escuela de oficios, lo que aquí le llamamos una carrera técnica, y se sabe que su padre, de nombre Rafael, nunca lo golpeó.
aunque sí le exigía que regresara a la escuela, que hiciera algo con su vida. Su hijo quería incluso irse a vivir solo, pero pues obviamente no contaba con los medios para hacerlo. Y pues como les comento, pasaba mucho tiempo en la computadora, practicaba las artes marciales, le gustaban mucho, era un gran fanático de los videojuegos. Entonces, en el juicio se consideró que todo esto fue creando una personalidad alterna en la mente de José Rabadán, que finalmente fue esa personalidad quien mató a su familia. Incluso la katana con la que mató a sus padres había sido un regalo de su papá. Otra razón por la que este juicio se volvió tan mediático y dividió tanto a la sociedad española es que tan solo unos meses antes había entrado en rigor una nueva ley enfocada precisamente a los menores de edad y a los crímenes menores. Y esta ley, como ya estaba vigente al momento del juicio, le benefició para que su condena no fuera tan grave. Entonces, pues obviamente mucha gente consideró que la ley debía cambiarse. En el año 2017, él declaró en una entrevista: yo fui un asesino. Como si el hecho de asesinar a alguien fuera capaz de ser borrado por el tiempo. Tal vez el verdadero motivo por el que este joven un día asesinó a su familia permanezca para siempre en la oscuridad. Amigas y amigos, el segundo hecho histórico del cual les quiero platicar el día de hoy es sobre un hecho bélico. Me refiero a la primera batalla de Copenhague. Esta batalla sucede el 2 de abril de 1801 y aunque su trasfondo no es muy sombrío, sí trasciende el hecho de que un solo hombre fue capaz de inclinar la balanza durante la guerra. Miren, esta batalla fue parte de las guerras napoleónicas. Mientras aquí en México todavía estábamos en nuestra época de independencia, en Europa ya se gestaban estas batallas por controlar gran parte del territorio europeo. En esta batalla la flota británica derrota a la flota danesa, que estaba combinada entre daneses y noruegos, y representó una derrota muy frustrante, pero muy frustrante para Napoleón Bonaparte, cuando ya estaba en su apogeo, en su ideal de conquistar una gran cantidad de países. Durante esta batalla, durante estas guerras, parte de los países escandinavos y Rusia decidieron permanecer de forma neutral. Entonces no intervenían mucho, pero eran ejércitos importantes, eran ejércitos que aunque a lo mejor no destacaron tanto por su estrategia, tenían elementos, tenían soldados sumamente rudos. Los escandinavos, los rusos, tienen soldados que son personas muy resistentes, incluso muy salvajes, que podían haber inclinado la balanza para cualquiera de las naciones que estaban involucradas en la guerra, pero habían optado por permanecer neutrales. Irónicamente, esta situación en realidad beneficiaba a Napoleón Bonaparte y a Francia, porque Inglaterra adquiría suministros por parte de algunos de los países escandinavos, particularmente por parte de Suecia, y el hecho de permanecer neutral y no querer apoyar a ninguno de los dos bandos, pues le afectó. Además, Dinamarca y Noruega preferían asociarse con Francia porque le tenían un poquito de miedo a Inglaterra, pero también a Rusia, y les preocupaba una coalición entre ellos. Entonces consideraron que su alianza con Francia podía provocar que esto no sucediera. Entonces, a inicios de este año, Inglaterra toma una decisión importante. Decide poner frente a la costa de Dinamarca una flota. Ahí la instala. No solamente para intimidar a los daneses y a los noruegos, sino también porque en esa época del año el mar Báltico estaba congelado. Esto no permitía a los rusos avanzar hacia la costa de Dinamarca para apoyar a Napoleón Bonaparte en caso de que éste les pidiera ayuda. Esto beneficiaba a los británicos. La situación se puso muy tensa y finalmente la batalla fue inevitable. En esta batalla participa un señor muy importante en la historia del ejército británico,
llamado Horatio Nelson. Este señor tiene historias que son casi legendarias. Si alguna vez han leído las aventuras Ay, no recuerdo el nombre de este capitán. Es el personaje que interpreta Russell Crowe en Capitán de Mar y Guerra. Una disculpa porque se me olvidó el nombre, pero incluso en esta película mencionan a Horatio Nelson. Era un hombre considerado muy valiente y un gran patriota. Él perdió un brazo en batalla, perdió un ojo en batalla. Hay una anécdota muy bonita sobre él, en la que se dice que le ofrecen un abrigo en una noche que hacía mucho frío, y él respondió que el amor por su país era suficiente para abrigarlo. Un verdadero patriota. Entonces el señor Horatio Nelson él no comandaba a la flota británica, él estaba bajo las órdenes del almirante Hyde Parker, que era un lord, era Sir Hyde Parker, y este señor había recibido la orden de enviar una comisión para negociar con los daneses, pero la negociación fracasa. Entonces él se tiene que regresar inmediatamente con la flota, y durante las primeras batallas, durante los primeros enfrentamientos, 4 buques de la flota británica quedan encallados. Entonces los daneses se lanzan sobre ellos, y cuando ya están atacándolos, Horatio Nelson, Sir Hyde Park toma la decisión de retirarse, pero Horatio Nelson lo desobedece. Avanza con sus tropas hacia los buques para defenderlos y empieza la guerra. Sorprendentemente, hay una anécdota también un poco simpática sobre este hecho, en la que él dice, Horatio Nelson declaró que no es que desobedeciera a su superior, sino que él utilizó su telescopio para ver a su almirante con su ojo tuerto. Entonces, nunca pudo ver las órdenes del almirante Sir Hyde Parker. Pero bueno, haya sido una excusa o no, él se abalanza sobre los daneses y los derrota. Sorprendentemente se considera una batalla en la que ganaron los británicos. Pero en realidad lo que sucedió es que en algún punto ambos bandos deciden detener el fuego. Habían durado la batalla durante 4 horas bastante rudas, y incluso los británicos saben que perdieron a unos 350 soldados ese día. El objetivo real de la batalla era impedir el comercio entre Dinamarca y Francia. Esto obviamente fracasó desde el momento en el que fallaron las negociaciones. Además sucedió algo muy interesante, muy interesante, y de muy buena suerte para los británicos, porque tan solo unos días antes de la batalla, es asesinado el zar de Rusia. Su hijo sube al poder, y de las primeras acciones que toma, las primeras decisiones que toma, ya siendo zar de Rusia, es tomar partido por los británicos. Aunado al hecho de que Nelson se había desbordado de patriotismo y atacado a los daneses, pues se consideró una victoria para la flota de Inglaterra. Y pues esto provocó que Horatio Nelson no fuera castigado por desobedecer a su almirante, y además su acción fue considerada una más de las hazañas en todo su récord como marino, demostrando que todos tenemos la oportunidad de trascender, pero debemos estar dispuestos a brillar. No importa si nuestro enemigo es el mismísimo Napoleón Bonaparte. Amigas y amigos, la recomendación de cine que les quiero hacer esta semana es una película muy buena, muy bien dirigida. Es una película de terror, pero ha sido bastante premiada y bastante galardonada en diferentes festivales. Estoy hablando de la película Los Otros. Esta película del año 2001 está dirigida por el chileno Alejandro Amenábar y protagonizada principalmente por la señora Nicole Kidman y la señora Fionnuala Flanagan. La historia se desarrolla durante la guerra allá en Inglaterra, en una mansión muy bonita, en la cual es una familia donde el padre está ausente, está en la guerra, y la mamá, que es Nicole Kidman, tiene 2 hijos
que desgraciadamente son fotosensibles, es decir, son alérgicos a la luz. Cada vez que la luz del sol toca su cuerpo, ellos sufren de llagas, de quemaduras, que los hacen sufrir mucho. Entonces, todo el tiempo su casa debe estar en penumbras, en la oscuridad, y cada habitación debe estar cerrada con llave, siempre debe haber las cortinas siempre deben estar puestas. Entonces es una familia que vive muy aislada. Para colmo, la familia, los niños sobre todo, constantemente recuerdan un hecho relativo a su madre en el cual consideran que ella perdió la razón, perdió la cordura. Al mismo tiempo, un grupo de sirvientes llega a la casa a pedir trabajo y aparentemente están ocultando algo, pero son personas sumamente amables y honestas con la señora de la casa. Y ellos tienen varios episodios de mucho miedo, de mucho espanto, que obligan a su madre a cuestionarse todo a su alrededor. La película es muy buena, tiene escenas de terror muy simples, pero que causan muchísimo miedo. Ese terror clásico, dirigido de una forma fenomenal. Ya saben que no les hago spoilers de la película, tienen que verla, vale mucho la pena. Es una película muy bien dirigida, con muy buenas actuaciones, con un argumento bastante original y bastante bueno. El final te sorprende bastante. Es una película que te saca unos buenos sustos, pero es una película que puedes disfrutar. La película de Los Otros. Amigos, para el microrelato de esta semana, me gustaría pedirles que se imaginen a una persona en completa soledad. Recuerden que el microrelato no tiene la intención de contar un principio ni un final, únicamente que con un pequeño grupo de palabras seas capaz de crear un nudo, un drama que despierte tu interés. No quedaba nada: agua, comida, whisky, incluso lágrimas. Él no iba a regresar nunca, lo sabía perfectamente, pero el dolor era demasiado intenso para enfrentar al mundo y la cordura suficiente para no arrojarse por la ventana. Para colmo, su cadáver ya empezaba a oler mal. Amigas y amigos, la frase célebre de esta semana es de un verdadero ícono de la literatura: no ensucies la fuente donde has apagado tu sed. William Shakespeare. Esto obviamente haciendo alusión al agradecimiento. Muchas de las mentes más brillantes no solamente del aspecto artístico, sino también del aspecto científico, siempre se han referido a la gratitud del ser humano como una de sus más grandes virtudes. Siempre debemos ser agradecidos con aquellos que nos han brindado un apoyo, una ayuda, aquellas personas que nos han ayudado a apagar nuestra sed. Amigos, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Les deseo que pasen un excelente día. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y disfrutar de todos los capítulos de nuestros programas a través de YouTube, de Spotify y también de Facebook. Pueden encontrar la liga a mi sitio web a través de todas mis redes sociales. Visiten la tienda en mi website, donde podrán adquirir mi novela La herencia de los señores de San Roque a través de Amazon. Las gorras que estamos promocionando para gente lectora y también para gente emprendedora. Les deseo un excelente día y recuerden que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho.